Saludos alumnos y alumnas de séptimo grado, bienvenidos al desarrollo de los contenidos correspondientes a la semana 4 del año 2022. La unidad 2 de séptimo grado se llama Propiedades de la materia. El contenido es sistemas e instrumentos de medida y la evaluación sugerida son conversiones. Vamos a iniciar con los aspectos conceptuales. ¿Qué medimos? En El Salvador utilizamos diversas unidades para representar una misma cantidad. Para medir longitudes utilizamos metros, varas y yardas. Para comprar los granos básicos encontramos etiquetas que nos indican su masa en libras o en kilogramos. Y para medir tiempo utilizamos horas, minutos y segundos. Y aquí tenemos en esta tabla la conversión de unidades de longitud, el metro en centímetros, en varas, en yardas, en pies, una vara en centímetros, en metros, en varas, en yardas y en pies, un pie en centímetros, en metros, en varas, en yardas. Esa es una tabla que nos sirve para convertir unidades de medida. Para medir una magnitud o cantidad se le compara con otra de su misma especie que se toma como término de comparación y que recibe el nombre de unidad. Las medidas. Las primeras mediciones realizadas estuvieron relacionadas con la masa, la longitud y el tiempo, y posteriormente las de volumen y ángulo como una necesidad debido a las primeras construcciones realizadas por el hombre. Y aquí tenemos cómo utilizaban las primeras mediciones realizadas por el hombre utilizando partes de su cuerpo, por ejemplo pulgada, palmo, codo, braza, pie y paso. Más adelante, con la evolución de la historia, apareció el sistema MKS, metro, kilogramo, segundo. Es un método de medida en el que se utiliza el metro, el kilogramo y el segundo como las unidades que sirven para expresar las magnitudes que tienen que ver con la longitud, la masa y el tiempo. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos la tabla. Unidades principales del sistema MKS. De longitud el metro, de masa el kilogramo, de tiempo el segundo, de velocidad metro sobre segundo, kilómetro por hora, de volumen el metro cúbico y el litro, de densidad el kilogramo y el metro cúbico, de energía el joule, de fuerza el newton, tensión eléctrica el voltio, aceleración metros sobre segundos al cuadrado y gravedad metros sobre segundos al cuadrado. Luego apareció el sistema CGS, centímetro, gramo y segundo. Son sistemas de unidades basados en las magnitudes básicas de la mecánica, longitud, masa y tiempo. De acuerdo, y apareció esta otra tabla que es unidades principales del sistema cegesimal, de longitud el centímetro, de masa el gramo, de tiempo el segundo, de velocidad el centímetro por segundo, de volumen el centímetro cúbico y el milímetro, de densidad el gramo sobre centímetro cúbico, de energía el ergio, de fuerza el dina, de tensión eléctrica el milivoltio, de aceleración centímetros sobre segundo al cuadrado y de gravedad el centímetro sobre segundo al cuadrado. Luego también está un sistema inglés de medida. El sistema inglés, o también llamado sistema FPS, pie, libra y segundo, considera el peso como una cantidad física fundamental y la masa como una cantidad física derivada. Este sistema se utiliza actualmente en Estados Unidos, por lo que es muy común que la gente que migra o viaja a Estados Unidos se vea afectada un poco con el manejo de unidades, por lo que es conveniente utilizar factores de conversión al sistema internacional. Luego tenemos las unidades de volumen, tenemos el galón, tenemos la onza. El sistema internacional de medidas SI es el sistema que actualmente se usa en la mayoría de países y es la forma actual del sistema métrico decimal. Las unidades básicas tienen múltiplos y submúltiplos que se expresan mediante prefijos como deci, que significa décima parte, y centi, que significa centésima, mili, que significa milésima. Y aquí tenemos de longitud el metro, de tiempo el segundo, de masa el kilogramo, de intensidad el amperio o ampere, de temperatura el kelvin, de sustancia el mol y de intensidad luminosa la candela. Son las unidades principales del sistema internacional. Ahora, los instrumentos de medida. En física, un instrumento de medición es un aparato que se usa para comparar magnitudes mediante medición.
¿Cuáles son las cualidades de un buen instrumento de medida? Los instrumentos de medición son el medio por el que se hace esta conversión o medida. 4 características importantes de un instrumento de medida son la exactitud, la precisión, la sensibilidad y la apreciación. La exactitud es la condición por la cual un aparato de medida toma un registro que coincide puntualmente con el real o teórico. La precisión es la mínima variación de magnitud que dicho aparato puede registrar. La sensibilidad es la condición que se refiere al grado de magnitud que un aparato puede registrar. Y la apreciación es la medida más pequeña que es perceptible en un instrumento de medida. Y aquí tenemos la diferencia entre precisión y exactitud. En A observamos que los tiros hechos por un instrumento de tiro están dispersos. Miren, son 5 tiros y están todos bien dispersos. Eso significa que no existe ni precisión ni exactitud. En B existe precisión, pero no exactitud, porque todos los tiros hechos están alejados del centro, que es el objetivo hacia el cual se estaban queriendo precisar. Y en el caso de C existe precisión y exactitud, porque todos los tiros están cerca del centro, que es el objetivo hacia el cual se apuntaba. Ahí está bien explicado lo que es la diferencia entre precisión y exactitud. Algunos ejemplos de instrumentos para medir. Para medir masa, la unidad de medida es el kilogramo. Para medir tiempo, la unidad de medida es el segundo. Para medir longitud, la unidad de medida es el metro. Y para medir volúmenes, la unidad de medida es el metro cúbico. Vamos al ponte a prueba. Pregunta 1. Medir es una operación científica universal en la que se interrelacionan todas las actividades de la ciencia, el medio ambiente, la sociedad y la tecnología. Cuando mides, realizas una actividad científica. Claro que sí, verdadero. Pregunta 2. La magnitud es toda aquella propiedad o entidad abstracta que puede ser medida en una escala y con un instrumento adecuado. Verdadero. Pregunta 3. El sistema internacional es el sistema que actualmente se usa en la mayoría de los países. Verdadero. Y pregunta 4. Las características de los instrumentos de medida son apreciación, exactitud, precisión y sensibilidad. Verdadero. Vamos a las tareas de la semana. Elena quiere convertir 50 centímetros a metro. ¿Cómo crees que debe hacer Elena para convertirlo? Para transformar de centímetros a metros debemos de conocer la equivalencia. 100 centímetros es igual a 1 metro. Entonces, teniendo esta equivalencia, podemos aplicar una regla de 3. 100 centímetros es 1 metro. 50 centímetros, X. Aplicamos la regla de 3. 50 por 1 entre 100 y nos va a dar como resultado 0.5 metros. Es decir, que 50 centímetros equivale a 0.5 metros, es decir, medio metro. Ahí estaríamos completando esa actividad. Luego vamos con la siguiente. Leandro trabaja en una panadería. El panadero principal le pidió que calculara a cuántos kilogramos equivale una medida de harina de 21.794 gramos y no sabe cómo hacerlo. Vaya, para realizar la conversión de gramos a kilogramos se tiene en cuenta el siguiente factor de conversión. 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Realizando la conversión tendríamos que 21.794 gramos por 1 kilogramo entre 1000 gramos es el equivalente a 21.794 kilogramos, que es la cantidad que equivale a 21.794 kilogramos. Esa sería la respuesta que le podríamos dar a Leandro. Luego, pregunta C. Describe con tus palabras la importancia de medir. Construye una definición y escríbela en tu cuaderno. La medición es un proceso importante, ya que toda nuestra vida implica de realizar mediciones, medir para conocer las dimensiones de un lote, medir para conocer el área o volumen, medir para conocer alturas, longitudes, espacios, etc. Por lo tanto, en todas las áreas de nuestra vida necesitamos medir o pesar. Entonces, no tanto solo las medidas, sino que las matemáticas en general están intrínsecas en todas las actividades humanas que nosotros realizamos. Vamos con el siguiente.
Me parece que el que sigue es el 6 y el que acabo de explicar es el último, pero veamos a continuación el índice de masa corporal, IMC. El IMC es una relación entre la masa y la estatura de una persona. Es aceptado por la mayoría de las organizaciones de la salud como una medida de la grasa corporal y una herramienta eficaz para diagnosticar la obesidad. El índice de masa corporal de cualquier persona se calcula de la siguiente manera: masa en kilogramos entre estatura en metros cuadrados. Esta es una fórmula importante que todos tendríamos que manejar para de alguna manera ser conscientes de cuál es nuestro índice de masa corporal. La magnitud obtenida, es decir, al aplicar esta fórmula dividiendo la masa en kilogramos de cada uno de nosotros entre la estatura en metros cuadrados, se compara con estándares para saber si la persona se encuentra normal, con obesidad o con falta de masa. Los estándares son los siguientes. Si usted al hacer esa división tiene un índice de masa corporal inferior a 18, significa que tiene insuficiente su índice de masa corporal, es decir, necesita subir de peso. Si usted tiene entre 18 a 25 al hacer el proceso de ese cociente, significa que tiene una masa normal. Si usted tiene entre 25 y 30, tiene sobrepeso. Si tiene superior a 30, tiene obesidad, que considero que por ahí anda mi índice de masa corporal. Y si usted tiene de superior a 40, significa que su obesidad es mórbida. Entonces significa que tiene que cuidarse. Vamos a hacer una actividad donde se nos presenta el índice de masa corporal. Dice, si una persona tiene una masa de 70 kilogramos y una estatura de 6 pies, ¿cuál sería el diagnóstico que le daría referente a su índice de masa corporal? Si tenemos 70 kilogramos y estatura de 6 pies, estamos hablando que un pie equivale aproximadamente a 0.3048 metros. Entonces hacemos la conversión: 0.3048 metros por 6 pies que mide esta persona. Estaríamos hablando que esta persona mide 1.82, es una persona alta. Entonces, para calcular su índice de masa corporal tenemos que dividir 70 kilogramos, sería acá 70 kilogramos entre 1.8288 metros elevado al cuadrado, y estaríamos hablando de 22.42 kilogramos sobre metros cuadrados, ¿verdad? Entonces tendría un índice de masa corporal de 22.42 kilogramos. Entonces lo vamos a buscar a la tabla y dice que entre 18 a 25 es una masa normal. Aquí en la tablita dice 75, pero el problema nos habla de 70. Entonces estaríamos hablando de 70 entre lo que da de elevar al cuadrado 1.82.88 metros, y al hacer el cociente tendríamos 22.42 y estaría dentro de una masa normal. Ahora al final nos presenta una actividad opcional, dice: te invitamos a que calcules tu índice de masa corporal y comparte el diagnóstico a tus padres. Fíjense que si ustedes tienen que saber cuánto pesan en kilogramos, tienen que saber cuál es su estatura en metros, luego dividen el peso en kilogramos entre su estatura en metros elevada al cuadrado. Y de esa manera ustedes van a poder determinar, de acuerdo a la tabla, si están entre índice de masa corporal inferior a 18, si están entre 18 a 25, que tendrían una masa normal, si están entre 25 y 30, que tendrían sobrepeso, si están entre superiores a 30, que tendrían obesidad, y superior a 40, que es una obesidad mórbida donde hay que tener mucho cuidado. Así es que de esa manera, alumnos y alumnas de séptimo grado, estaríamos completando la guía de séptimo grado de Ciencia, Salud y Medio Ambiente, la semana 4, con el tema Sistemas e Instrumentos de Medida. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones.